Shalom Ajin, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes, Elaj Yohanan. Vamos a estar llevando la reflexión de la Parashá Mishpatim, Misajín. Una reflexión para usted y para mí. Una realidad demasiado extrema. Una breve mirada al interior de la Parashá Mishpatim. Misajín, el mundo se está convirtiendo en un lugar extremo. Esto no es nuevo. Parece el hombre siempre ha sido una creación extrema. Quizás ahora, Misajín, sea más evidente porque nos acercamos a un punto de cambio. Un cambio de una conciencia de o esto o de aquello, o mi camino o el tuyo, ¿sí? O con mi moré y el tuyo, o mi bando político o el tuyo, etcétera, etcétera, a una conciencia más inclusiva, Misajín. Por lo tanto, este es el momento adecuado para reconsiderar la conciencia que nos controla a nosotros y a nuestro mundo, Misajín. Recuerdan que tras la parasha anterior, que tocó la cima espiritual del monte Sinaí, la parashá de las leyes desciende y aborda todos los asuntos legales entre los seres humanos. Un pronunciado descenso desde las grandes luminarias hasta abordar los pequeños detalles de la realidad física. A menudo se escucha a diferentes personas decir, creo en los 10 mandamientos. Pero todas estas leyes y juicios, Misajín, la gramática y la mezquinidad, ¿para qué necesitas todo esto? ¿Para qué necesitamos todo esto, Misajín? Este es de nuevo el enfoque polarizado del o esto o lo otro. O eres muy espiritual o estás constantemente ocupado con el materialismo y los asuntos de este mundo. Cuando de hecho, Misajín, podemos ser más completos cuando somos ambos. La parashá comienza con las palabras, y estas son las leyes. La letra G es la letra de la conexión. Y aquí enseña Misajín que así las 10 palabras o los 10 mandamientos de la parashá anterior fueron dados en el monte Sinaí. Todas las leyes, juicios y leyes de esta parashá también fueron dados en el monte Sinaí. Todo es un todo, Misajín. El viejo mundo parece haber operado con una polaridad lineal, o esto o aquello. La gente se categorizaba bajo una etiqueta extrema. En la sociedad religiosa Haredi, esto se expresa que en el concepto de o eres sadik o eres malvado. Quizás por eso vemos, Misajín, tantos jóvenes hoy en día abandonar las tiendas de la gente justa y lanzarse directa y radicalmente a la vida callejera, a la más corrupta vida en la sociedad secular. Esto se expresa en el concepto de o tienes éxito o eres un perdedor. No hay términos medios. Por eso tanta gente usa la tecnología y las redes sociales para aparentar éxito. Nadie quiere ser un perdedor. Da miedo.
y también es un concepto muy polarizado. Pinta la vida humana en blanco y negro, luces y sombras. Hace que toda la creación pierda su maravillosa paleta de colores. Misajín, Misjaverín, la sabiduría de la Kabbalah nos revela una conciencia más inclusiva, una conciencia que ahora se está extendiendo en el mundo. Si usted no se ha dado cuenta es porque está ocupado, ocupada en otras cosas. Pasamos de o a ambos y en la festividad de Sukkot, la Moed de Sukkot, hay 4 especies de manera simplificada. La Torah divide a las personas en 4 tipos. Por un lado, aquellos sin gusto ni olfato, sin misbot, o sea, sin mandamientos, ni buenas obras, ni buenas midot. Por otro lado, aquellos que con gusto y olfato, misbo y buenas obras, buenas cualidades, y en el medio se mezclan 2 tipos más. Así es como se establecen los diferentes tipos. Sin embargo, Misajín, la sabiduría del interior nos revela que la realidad es que en cada uno de nosotros hay 4 especies. Tal como los 4 hijos de la Haggadah Pesa, todo el trabajo es crear orden interno y usar todos los poderes que tenemos de una manera útil, beneficiosa y con un propósito, Misajín. El problema, Misajín, es que, como con cualquier novedad, la conciencia de ambos y crea mucha confusión. Se difuminan los límites. Vivimos en una época de cambio y mucha transición hacia un enfoque interno más holístico. Un enfoque que abarca todas las facetas de una persona. Un enfoque que no se preocupa por separarme de los demás, con definiciones absolutas de esto o aquello. Un enfoque que no se apresura a descartar el camino de otra persona solo porque no es el mío. Misajín, mis Javerín, ha llegado el momento de interiorizar que en cada uno de nosotros residen todos los poderes. Soy sabio, malvado e inocente y no sé cómo pedir. Soy muy espiritual en algún lugar del monte Sinaí y muy terrenal al cumplir los mandamientos y observar las gramáticas de las leyes. Misajín, mis Javerín, cada uno de nosotros es un mundo entero. La Shalom nace de mis extremos interiores y desde allí se extenderá al mundo entero. ¿Cuántos podemos decir eso? Está difícil, ¿verdad? Pero no es imposible, Misajín. Así que hablemos de las sentencias de la providencia, o sí, de la divinidad. Descubrir la luz interna, descendiendo a los pequeños detalles en lo oculto, dentro de lo oculto. Misajín, mis Javerín, la Parashá Mishpatín, según la Kabbalah y el Hasidismo, para fortalecer la vida de la Emunaj, de la fe. Nuestra generación, Misajín, se llama la última generación. La palabra generación proviene de dador, y los sabios, o sea, los jajamín, ya han dicho que la humanidad se mueve en el eje de la decencia, de las generaciones. Si bien, Misajín, esta generación es maravillosa, hemos tenido privilegio de regresar a la tierra de Israel, muchos, yo todavía no. Hay mucho estudio de la Torá y vemos multitudes que regresan a las fuentes
de las sendas antiguas. Esta vez no por miedo, sino por el deseo de una verdadera conexión de amor. Por Ahavá, por amor, obedecemos los misbot de Yud Hei Bajei. A pesar de esto, la generación está descendiendo principalmente a la espesura de la materia y la corporeidad. La cuestión, misajín, es que el hombre está compuesto de espíritu, ruach, y de materia, alma, neshama, el cuerpo, la vasija. Y cuanto más se fortalece el olvido de la materia, mayor es el ocultamiento de la neshama. Hay un estado de ocultamiento dentro del ocultamiento, que ni siquiera recordamos que hay un alma entre nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Se ha dado cuenta? Y más allá en las religiones. La gente corre sin saberlo y cada día parece que hemos llegado a un nuevo punto bajo, un nivel del que ya no hay lugar para descender. Naturalmente, misajín, la dirección no parece buena. Pero la cuestión es, misajín, que las generaciones están ordenadas según el pensamiento divino, con perfecta providencia, con la divinidad. Hay una razón profunda para el fortalecimiento de la materia y el ocultamiento del ruaj. Esta generación, misajín, debe descender a los lugares más bajos precisamente para descubrir al bendito sea allí en ese lugar, en el fondo del abismo, en el mayor ocultamiento. David Hamel escribe, misajín, dice, si yo arrancara los cielos, allí vendrías, y si hiciera descender el Seol, allí te veré. Eso está en el Tejilín, en el Salmo 119, verso 8. Misajín, precisamente en los abismos del Seol, te veré. Eso es lo que dice David Hamele. Tú eres el creador del mundo. Somos la generación del Mashiach. Somos el talón de todas las generaciones, misajín. El más bajo de todos. Precisamente desde este lugar, misajín, el más del fondo del Seol, estamos destinados a establecer el fundamento de todas las generaciones, hacia la culminación de la corrección, el tikkun personal y el tikkun olam, para descubrir la la luz, en lugares donde ninguna generación ha tenido el privilegio de pisar. Está escrito sobre nuestro tiempo, misajín. Dice, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, pero sobre ti brillará el Adón. Esto está en Isaías 60, verso 2. Misajín, mis javerín, la parashá viene a enseñarnos cómo podemos dejar que la luz de Elohim brille en nuestras vidas y en el mundo entero. Hasta los detalles. La parashá anterior abordó, misajín, el sublime estatus espiritual de la entrega de la Torah. Y en esta parashá, misajín, hay, por así decirlo, un gran descenso. La parashá aborda los pequeños detalles de la vida cotidiana entre el ser humano y su prójimo, y entre el ser humano y su creador. Desde la elevada posición de recibir la Torá, supuestamente descendemos a una detallada lista de mandamientos que nos enseñan cómo resolver los problemas en el mundo físico. La parashá comienza, misajín, con las leyes del esclavo hebreo y continúa con muchos temas: golpear o maldecir a su padre y a su madre, el castigo de medida por medida, diente por diente, ojo por ojo, un buey corneado, proteger o dañar la propiedad ajena,
acostarse con un animal, la prohibición del interés, la restitución de la pérdida, ayudar incluso al enemigo, evitar el engaño, no pervertir la justicia. Y la lista es larga, misajín. Sin embargo, después de todas estas leyes, misajín, la parashá regresa y termina con el monte Sinaí, con la ascensión de Moshe a la montaña. Misajín, al analizarlo, descubriremos la importancia de este descenso para nuestro trabajo espiritual. La parashá comienza y diciendo, y estos son los jueces que pondrás delante de ellos. Aquí Misajín Rashi explica, en todas partes se dice que estos invalida al primero y que estos añade al primero, ya que los primeros fueron del Sinaí y así que estos son del Sinaí. Así como los 10 mandamientos son del Sinaí, también lo son las leyes. La Parashá Mishpatim Misajín se sitúa en el centro del asunto de recibir la Torá para que podamos comprender la importancia y la kedushá de las leyes, válgame la redundancia. Además, Misajín está escrito en los Tejilín. Él declara su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Recuerde que usted y yo somos Israel. Si salimos de Misraín, de las religiones, a formar parte de Israel. Él declara su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Salmo 147, verso 19. Misajín el Midrash dice al respecto. Él declara sus palabras a Jacob. Estos son los 10 mandamientos, sus estatutos y sus juicios a Israel. Estas son las leyes. En Shemot Rabbah 39, David Hamel le testifica que las leyes tienen el mismo grado de Kedoshá que los 10 palabras o los 10 mandamientos mal llamados, e incluso más. Es sabido que el nivel de Israel es superior al de Jacob, y por lo tanto, Misajín, el verso implica que las leyes también son superiores en Kedushá, en santidad. Es decir, Misajín, precisamente al profundizar en las frases, se puede revelar mayor or, mayor luz. ¿Cuánto ha profundizado usted? ¿Sí se ocupa de profundizar? Manténgase conectado. Misajín, el propósito del hombre es aferrarse al Boreolán y adherirse a él. No pelee en las redes sociales. No pierda el tiempo. Busque la conexión. Procure tener al Mashiach. Procure tener la letra Ba, que une las dos Hei. De Yud Hei Ba Hei. En Demarín, en Deuteronomio 11:22. Pero, ¿cómo se aferrará cuando esté completamente inmerso en la materialidad de este mundo? ¿Cómo recordará al Boreolán del universo en medio de la ocultación de las preocupaciones de la realidad? Para ello, Misajín, la providencia, la divinidad, ha dispuesto que incluso cuando descendamos a los asuntos de este mundo, tengamos un sistema de leyes y juicios que nos conectará con el Boreolán en todo momento y en todo lugar. Al respecto, Misajín, las Netivot Shalom escriben, dice, ¿cuáles son los primeros? No solo provienen del Sinaí, sino que también son los 10 mandamientos. Incluso estos juicios, todas las leyes de los jueces y las leyes de las deidades, son como una parte de los 10 mandamientos.
todos los cuales dicen, yo soy el Adón tu Elohim. No está diciendo dioses, es uno solo. Y todo esto fue dado al Yehudí, al israelita, para que siempre recordara al Adón, uno solo, no muchos, y no se distrajera de él. Él es singular, en el sentido de, he hecho del Adón mi compañero constantemente. ¿Usted puede decir eso? ¿He hecho del Adón mi compañero constantemente o se le olvida? ¿Se nos olvida, misajín? No olvidemos tener la primacía del Boreolán en todo lo que hagamos en este mundo material. Por eso fue escrito en medio de la recepción de la Torá. Mishpatín. Misajín, los mishpatín son una herramienta para ayudarnos a conectar la realidad, esta realidad cotidiana, con la realidad espiritual de Elohim, del bendito Kadosh. Antes de actuar en este mundo, una persona necesita detenerse un momento y descubrir cómo Elohim, el bendito sea, quiere que se comporte. ¿Se ha detenido usted a meditar un poco? En ese momento su pensamiento se une con el Boreolán. Digamos que él está en el mercado, en medio de la gestión de su negocio. En ese momento, Elohim, el bendito sea, está allí con él, diciéndole, yo soy el Adón tu Elohim, dentro de las leyes, mandamientos, leyes y leyes, allí mismo en el monte Sinaí. Es lo mismo el aquí y el ahora, misajín. Recuerden, misajín, la espiritualidad no está en el cielo. De hecho, misajín, Elohim está en el acto de justicia. Como dice Rabbi Natman, las letras de la Torah son la vestidura de la voluntad de Elohim. El bendito sea. Pues es su voluntad que así sean las misbó, los mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de los tefilín. Fue su voluntad que fuera de 4 partes y cajitas de cuero y no de plata, porque esa es su voluntad. Y Sahim vemos que su voluntad está revestida en toda la Torah. En el Likutí Moharán 34:5, de ellos se desprende que cuando vivimos desde atarnos los cordones de los zapatos hasta cerrar tratos según las leyes de la Torah, lo hacemos según la voluntad de Elohim, el bendito sea. Aunque existe un ruaj, un espíritu engañoso en nuestra generación de que la espiritualidad es algo abstracto que no necesariamente concierne a cómo conduzco mi vida en los pequeños detalles. Mis ajín, mis javerín, la parasha que llega al final de los días de los Shobabin nos dirige precisamente a las leyes y reglas de manejo de la realidad cotidiana y nos enseña que usarlas es lo que nos puede llevar a la más grande Kedusha, a la más grande espiritualidad. Siempre ha sido igual Elohim, como explica el Netivot Shalom. Todas las leyes que la Torah ordenó con respecto a los asuntos de riqueza y demás, el propósito de todas ellas es que un Yehudí, un israelí, cumpla la voluntad de Elohim en este mundo. Y andando que a través de esto debe de aferrarse a Elohim en todos sus asuntos y tratos. Porque a través de esto, misajín, se cumple el propósito de que el bendito sea, él deseará tener una morada
en su ropa interior, o sea, en usted y en mí, en nuestra conciencia. La espiritualidad no está destinada a permanecer general y abstracta. Debe de revestirse en cada cosa de nuestras vidas, misajín. Un apartamento en este mundo, misajín, una morada. La parashá siempre se acerca al comienzo del mes de Adar. Los jajamín dijeron que el nombre Adar son las letras Adar. La letra A representa la luz divina que siempre desea existir en este mundo. Cuando dicen en el Midrash, cuando el Kadosh, el bendito sea él, creó el mundo, deseo tener una morada en los reinos inferiores como la tiene en los reinos superiores. En Tanhumán Aksa 16, la parashá de Mishpatín es esencialmente un preludio a las siguientes 4 parashot que concluye el Pentateuco y tratan los detalles del establecimiento del Mishkan. E hicieron para mí un santuario y moraré en ellos. Shemó 25:8. Misajín el bendito guía a Moshe Rabenu, sobre cómo reunir todos los materiales de este mundo y con todos sus detalles y establecer un Mishkan para la Or divina dentro del mundo físico. De esta manera, Misajín, descubrimos que las leyes y todos sus detalles, los juicios del Adón, son verdaderos, como está en el Tejilín 19:10. Nos ayudan a revelar la Or divina en la falsa realidad de este mundo, Misajín. Como leemos en el milagro de Purín, ocurrido en el mes de Adar, fue la revelación de la providencia en el mundo natural. El pueblo de Israel descubrió que incluso al caer en lo más profundo de los lugares ocultos, en el lugar más bajo, incluso allí pueden descubrir al Kadosh, al bendito sea. Misajín, el liderazgo del nombre del Adón es verdadero. Misajín, hay momentos en que una persona cae en situaciones difíciles. Al observar la actitud de los jueces del Adón con verdad hacia el esclavo hebreo, el pobre, el extranjero, huérfano y la viuda, podemos aprender sobre la actitud del bendito hacia cada uno de nosotros. La Parashá Mishpatim Misajín comienza precisamente con el mandamiento del esclavo hebreo. Si compras un esclavo hebreo, servirá 6 años y al séptimo saldrá a buscar a los pobres gratis. Misajín, la Torá podría haber comenzado con un mandamiento más sublime, como los tefilín o el Shabbat. Sin embargo, en esta elección, la Torá nos enseña, Misajín, sobre las formas del liderazgo divino con los débiles. El rabino Elimelech menciona esto en una parábola sobre un padre que tiene varios hijos e hijas. Y no nos corresponde a nosotros, sino de ellos está enfermo. El padre cuida y se dedica primero a este hijo más que al resto de sus descendientes. Vaya elevando su conciencia. ¿Quién será el hijo enfermo? El padre cuida y se dedica primero a este hijo, como si fuera hijo único. Recuerden que Israel es mi primogénito, dice el Boreolán. En el capítulo 22 de nuestra historia, así es como comenzaron las leyes de la Torá. Precisamente con este hombre que cayó y quedó atrapado en la red del deseo, no se contuvo y robó.
hasta que fue obligado a ser vendido como esclavo. Porque nuestro Abba del cielo tiene la mayor compasión por él, por usted y por mí. Y a él se le otorga su providencia y su mayor cuidado para encontrarle un remedio y una medicina e influir en él, en usted y en mí, con un buen ánimo y con una buena bendición. Medite en eso. Cuando usted piensa que el Boreolán no está ahí con usted, se equivoca. De ahora en adelante, todos y cada uno comprenderemos y seremos sabios en cada asunto. En esta parábola, cuando sus dolores aumenten y su condición sea pobre espiritual o física, que precisamente entonces su Padre Celestial está ocupado con él como hijo único, y en ese momento cultiva el ajabá de un padre por su hijo, para consolarlo y apoyarlo, para ponerlo en el buen camino. La parashá luego habla de la actitud hacia los pobres. Misajín habla que si prestas dinero a mi pueblo, los pobres contigo, no serás su deudor, no le impondrás una carga. Si tomas un acuerdo de la vestimenta de tu prójimo, aquí es un zigzag, te la devolverás hasta que salga el sol, porque es su ropa para sí mismo, es su manto para su piel. ¿Sobre qué se acostará y será que clamará a mí y yo escucharé porque soy rajón, soy misericordioso, dice el Boreolán? Misajín, la medida del bendito es la misericordia. Y esto supuestamente lo obliga a escuchar a todo aquel que clama y ora desde lo más profundo de su corazón. Porque a un corazón contrito y humillado no despreciará a Shen. Él es misericordioso y acepta la súplica de toda persona, Misajín, incluso si no es justa. Misajín, el decreto es gratuito y la cuestión es que no pienses. No quebrantaré la shalom de los justos, pero tomaré la shalom de quien no es justo y no la devolveré porque su clamor no será escuchado por Elohim. Por eso, él dijo, yo soy Rahún, soy misericordioso y escucho el clamor de todo aquel que me suplica. Así que tenga la certeza, mi amado, mi amada, de que el Boreolán escucha. Misajín, la luz de la divinidad se ve afectada por todo aquel que se pone en estado de súplica, como el pobre que estaba en la puerta. Misajín, hay que poner la confianza solo en el Boreolán. Las leyes de la justicia divina también protegen a la viuda y al huérfano. Dice la palabra, no oprimirás a ninguna viuda ni a ningún huérfano. Si lo oprimes, lo oprimirás, porque si clama a mí, seguramente escucharé su clamor, y mi ira arderá, y los mataré con fuego, y sus esposas serán viudas, y sus hijos huérfanos. Ahí está. Lo que se siembra se cosecha, pero hay solución. Hacer una tashuhei, volver a la hei espiritual, la teshuvah, el arrepentimiento, la rectificación, tikkun olam y tikkun personal. Estas no son cosas simples y el Ramban las explica en su comentario. Y dice, si responde, le responderás. Solo clamará a mí
Inmediatamente escucharé su clamor. No hay necesidad de decir nada más, porque lo salvaré y lo vengaré de ti. La razón es que lo estás presionando porque no tienes salvador de tu mano. Y aquí es ayudado más que nadie, porque el resto de la gente se molestará en buscar salvadores para salvarlo y en buscar ayudantes para vengar su venganza. Y tal vez no sean de ninguna utilidad. Y el rescatador no los salvará y se salva solo por su clamor. En el mismo sentido, Misajín, la actitud hacia el extranjero también está en línea con esto, que dice, y no abandonarás a un extranjero, ni lo oprimirás, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Misraín. Aquí Misajín el Ramán explica, dice, porque veo las lágrimas de los oprimidos, que no tienen consuelo, y de la mano de sus opresores no hay poder. Y libero a cada hombre de la mano de uno más fuerte que él. Del mismo modo, no oprimirás a la viuda ni al huérfano, porque yo escucharé su clamor. Todos estos no confían en sí mismos, pero en mí confiarán. Misajín el Kadosh, el bendito sea, salva a todos aquellos que no tienen otro refugio más que a él, que ni siquiera confían en sí mismos. Y el punto es, Misajín, que en las almas de todos nosotros hay situaciones de un extranjero. ¿Sabía usted? Un huérfano y una viuda. O Elohim, situaciones de pobreza. Estas son las situaciones, Misajín, en las que Elohim escucha nuestro clamor más que nunca y debemos de usarlas bien. Es mejor, Misajín, que en estas situaciones nos fortalezcamos en la emonaj, en la confianza de saber que no tenemos otro refugio sino solo a Él, para que no lleguemos a estos lugares en la práctica, Elohim, y merezcamos su misericordia y su salvación exclusiva. Simplemente seamos unas buenas personas. La Torá Misajín reconoció la naturaleza humana y nos dio las reglas de la ley, la Torá. Pero es realmente necesario implementar el sistema de leyes en la práctica, Misajín. Bueno, en la sabiduría de la Kabbalah nos inspira a esforzarnos de una manera diferente. Y esos juicios que presentarás ante ellos, esto lo explica el rabino, que Elohim lo tenga en piedad. Hay 4 caminos hacia la Torá: la enseñanza clara, la insinuada y la secreta. Y está escrito que en el secreto, en el nivel son, que se opone al mundo de la nobleza, ningún mal te alejará. Salmo 55, verso 5. Todo lo que se menciona se relaciona con la santidad. Las cosas más terribles como Balá y Bilán, etcétera, presentan una gran santidad dentro de la nobleza. Resulta, Misajín, que todo lo que se menciona en la Torá, incluso las cosas negativas, es una gran luminaria, una gran luz. Y en aquello que los presentes brillarán con la luz de la preciosidad de las cosas y no tendrán que buscarla en la práctica. Esto se llama delante de ellos y no tras de ellos. Misajín, si estamos dispuestos a profundizar en el estudio de las leyes, la luz de las correcciones que se mencionan en ellas, nos iluminarán y quizás no necesitamos experimentar las correcciones en nuestra propia carne.
Los mismos, los mandamientos de la Parashá Mishpatim, constituyen la base de todas las leyes que aparecen en el orden de los daños de la Gemara, en tratados como Baba Kama, Baba Mesia y Baba Batra, y en el Sanedrín. Encontramos los asuntos legales relacionados con los daños entre personas. Sin embargo, Misajín, también encontramos allí un tratado breve en cantidad de gran calidad, el tratado Abot, que trata sobre la moralidad y la corrección de la moral. Y parece no haber conexión entre ambos. El rabino Shlita lo explica así. El asunto es simple, porque los daños y las guerras entre las personas son resultado de la corrupción de la moral. Y también porque una persona se vale por sí misma y no transgrede su moral. Y por lo tanto, el tratado Abbot surgió para enseñar al pueblo una moral buena y recta, cómo actuar conforme a la ley, a la Torah, a la instrucción, y para enseñarles a transgredir su moral y a mantener la virtud del hasidismo. Esto es introducción al Pirkei Avot. Por supuesto, todos llegaremos al final de la corrección. Si yo fuera rechazado, él sería rechazado de entre su propio pueblo. Segunda de Samuel 14:14. Pero hay dos caminos que conducen allí: el camino de la Torá y el camino del sufrimiento. Ponga atención. Y estos van juntos. Debemos de elegir entre seguir el camino del sufrimiento ilustrado en el orden de los daños o anticipar un remedio para el golpe y seguir el camino de la Torah, el camino que nos transmitieron nuestros aboteino o los rabinos en Pirkei Avot. Si tan solo recordamos la situación en el monte Sinaí, Misajín, donde nos comprometimos a cumplir el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y nos comprometimos con el pacto de garantía mutua entre nosotros. O ya se le olvidó. No necesitaremos en absoluto usar las leyes y juicios en la práctica. Cuando tenemos a Javá, amor por nuestro prójimo. En el escondite, dentro del escondite, válgame la redundancia. De todo lo anterior, Misajín, podemos comprender por qué esta generación ha descendido tan bajo. Porque la desida de la materia domina y oscurece nuestros sentidos. Todo esto para que precisamente en el punto más bajo, en los días de Mordejai y Esther, precisamente aquí, se reveló la mayor en cada pequeño detalle de la realidad. Como dice el rabí Natman, incluso en lo oculto dentro de lo oculto. Ciertamente también hay un nombre que lleva el Adón, el bendito sea él. En Likutei Moharán 56, nuestro rol es seguir las leyes y ordenanzas, ¿sí? Y al mismo tiempo corregir nuestros modales con la emuná plena de que no hay nadie fuera de él. Que el bendito está con nosotros incluso en los lugares más bajos.
Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú eres mi apoyo. Tehillim 23, verso 4. Aquí tenemos la importante tarea de revelar la providencia en la mayor reclusión de la materia de este mundo. No lo olviden. Aquí la parasha despierta en nosotros la comprensión de la importancia de las leyes legales. Comienza con un esclavo hebreo y nos muestra cómo crear el orden correcto en la creación, en nuestras vidas, en nuestras almas, y cómo emerger del estado de esclavo al estado de un hombre libre que encuentra alegría. ¿Cómo se encuentra usted hoy? ¿Cómo está su estado de ánimo? Misajín, tras los grandes milagros del Éxodo y la inmensa posición espiritual del monte Sinaí, llegamos a la Parashá Mishpatín. Esta parashá muestra cómo conducir la vida comunitaria en el momento del juicio. De repente, desde este lugar espiritual, descendemos a los pequeños detalles de la vida cotidiana, a una lista de leyes para resolver los problemas en el mundo físico. La parashá comienza, como miramos, con las leyes del esclavo hebreo y continúa con diversos temas: golpear o maldecir al padre y a la madre, el castigo de medida por medida, diente por diente, ojo por ojo, la cornadura de un buey, proteger o dañar la propiedad ajena, acostarse con un animal, la prohibición del interés, la restitución de una pérdida, ayudar incluso al enemigo, evitar las mentiras, no pervertir la justicia, y la lista continúa, mis ajín. Después de la parashá habla de los mandamientos de los 3 pasos, la gran promesa de heredar la tierra, y finaliza con la posición del monte Sinaí, la ascensión de Moshe Rabeno, una vez más a la montaña. Mensaje en la parashá Mishpatín concluye el periodo de enmiendas de los Shobabim con una señal de compromiso con las leyes de la Torá, la construcción interior y la construcción de una comunidad fundada en las leyes de la Torá. Mensaje, este compromiso es en realidad nuestro mayor crecimiento espiritual. Desde una infancia llena de travesuras, un estado de libertad, de liberación, de restricciones, a un estado de responsabilidad y de aceptación de la carga de la Torá y de los mismos, aceptando las leyes espirituales de la creación. El momento oportuno de un caso judicial. Misajín, si nos fijamos por un momento en el lugar de la sección de Mishpatín en la Torá, notaremos que la Torá detuvo la historia de la entrega de la Torá en su apogeo con los 10 mandamientos e introdujo la sección de Mishpatín. La larga lista de leyes al final nos devuelve a las situaciones del monte Sinaí en la historia del ascenso de Moshe al monte Sinaí. Y el Adón le dijo a Moshe: sube al monte. Y Moshe subió al monte y la nube cubrió el monte. Y Moshe llegó a aceptar en medio de la nube y subió al monte. Y Moshe estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Surge la pregunta, Misajín: ¿por qué la Torá eligió detener la historia de la recepción de la Torá e insertar la sección de Mishpatín en el medio de ella, Misajín? Se sabe que no hay anterior ni posterior en la Torá.
Pero, ¿qué nos revela esto sobre la naturaleza de las leyes de la ley? Como miramos, está escrito en los Salmos, Él declara su palabra a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. Salmo 147, verso 19. Y el Midrash dice sobre esto, Él declara su palabra a Jacob. Estos son los 10 mandamientos, sus estatutos y sus juicios a Israel. Estos son los juicios. La jerarquía jurídica. Misajín, debemos profundizar y comprender el nivel de la justicia en Israel, lo que la ley de la Torá representa en la Emuná, en usted y en mí. Si bien las leyes y los juicios del resto del mundo son intelectuales, esto significa que fueron escritos por acuerdo intelectual entre personas. La creencia judía es que todas las leyes de la Torá fueron dadas en el monte Sinaí y escritas en la Torá, llamadas los cuerpos de la Torá. Además, Misajín, toda la Torá que se dicta en un tribunal de la Torá, según los cuerpos de la Torá, se convierte parte de ella. Tanto es así que los sabios dijeron que todo juez que juzga un caso de verdad se convierte en socio de Elohim en la obra de la creación. Esto está en el Tratado Shabbat. Está escrito en la Gemara que 3 se sentarán en juicio con la presencia divina, con ellos. Tratado de Brahom. En el juicio físico de la carne y la sangre puede haber errores, pero el discutir el camino de las leyes de Elohim es fiel a su verdad. 3 jueces que discuten un asunto, la presencia divina lo reviste y concuerda con su decisión, como sucede al determinar las fechas del inicio de los meses y las fiestas. Como está escrito, estas son las Moadim del Adón, que convocaréis en sus fechas. Vaikra 23:4. Misajín, los miembros del Sanedrín determinarían las fechas basándose en el testimonio de 2 testigos. E incluso si se equivocaran en la hora exacta, el cielo les daría la razón y todo se haría conforme a la voluntad de Elohim. La colaboración en el acto de la creación o de creación. Los sabios dijeron, Misajín, que el propósito de la creación del mundo fue que el bendito sea, tuviera una morada en el inframundo. Inframundo. Esto está en Tanjumá. Todas las secciones del libro del Éxodo tratan de hecho sobre el logro de este propósito. Desde el éxodo del pueblo destinado a cumplir la misión de Miraín, la entrega de la Torá, la construcción del Mishkan con todos sus detalles, hasta la inspiración de la Shejinah en él. Esto incluye, Misajín, por supuesto, la sección de Mishpah. Las Netivot Shalom dicen, por esta razón el bendito sea, dio la sección de Mishpah, para que en medio de un mundo de mentiras se comportaran según las verdaderas leyes del Adón. Imaginen en el Tibó Shalom, Mishpah, nuestra alianza con el Boreolán, se expresa precisamente en los pequeños detalles de nuestras vidas, en las leyes entre el ser humano y su prójimo, en la realidad física, en el mundo de la acción, en el mundo más oscuro. Se nos ordena traer la luz divina, la sabiduría divina, y así hacer morada para Elohim en las profundidades, para ser copartícipes en el acto de la creación.
Misajín, la Torá no dejó ni un solo detalle sin entender. Lo que se nos exige es estudio, emunaj, y reconocimiento de que la solución a los conflictos, problemas, disputas y mentiras se encuentra solo en la conexión con la luz de la Torá, en llevar la verdad al lugar de la oscuridad. Los 10 mandamientos, Misajín, fueron dados en su totalidad desde el cielo, al igual que las leyes. Pero en la obra de la ley hay aclaraciones adicionales que deben hacerse y leyes adicionales aquí en la tierra. De esta manera, Misajín, el pueblo de Israel tiene la oportunidad de ser copartícipe en la construcción de la Torah y copartícipe en el acto de la creación. Por eso, Misajín, los sabios dijeron acerca del verso: y se le dijo a Sión, tú eres mi pueblo. Isaías 51:16. No te llames mi pueblo, sino conmigo. Conmigo estás en sociedad. ¿Cuántos podemos decir eso, Misajín? ¿Somos socios con Elohim? Pero hablemos de las viejas deudas. Cuenta la historia, Misajín, de un Yehudí que acudió al Baal Shem Tov y le contó que se encontraba ante un gran tribunal que escuchaba su caso y que dicho tribunal lo declaró culpable de un delito. El Yehudí dijo: aunque sé con certeza que la Torá es verdadera y que la palabra de Elohim es verdadera y eterna, y no dudo de que el delito se resolvió conforme a la ley de la Torá, sé por mí mismo que no fue así y que no le debo dinero a mi litigante. ¿Cómo pueden conciliarse estas dos verdades? Aquí Misajín el Baal Shem Tov respondió: sabrás que en tu encarnación anterior le debías dinero a esta persona y por lo tanto has descendido de nuevo a este mundo para saldarle la deuda de tu encarnación anterior. El pago se realizará de tal manera que, según tus acciones actuales, no le debas nada, solo pagar la deuda anterior. Por lo tanto, el fallo se dictó conforme a la Torá. Mediten esa historia, Misajín. Está escrito en el Sagrado Zohar, en la Parashá Hasulam. Rabbi Shimon comenzó y dijo: estas son las leyes que les presentarás. Estas son las órdenes de reencarnación, porque leyes significa leyes, es decir, las leyes de las almas que regresan y reencarnan en este mundo, cada una juzgada según su castigo. Nadie se escapa, mi amado, mi amada. Pagas porque pagas. Tojar leyes. Isajín, hay un extenso artículo en el ensayo del abuelo, en el Zohar de la Parashá, que detalla los secretos de las reencarnaciones que se reflejan en las leyes escritas en la Parashá, y los temas son muy profundos. Lo que debemos recordar, Misajín, en la práctica para nuestro trabajo es que nunca vemos el panorama completo. Solo la suprema providencia dirige todos los detalles, Misajín, y los de todas las almas. Por lo tanto, Misajín, se requiere mucha emunaj y ayuda del cielo para seguir el camino de la verdadera justicia dentro de nuestras almas y con nuestros amigos. Para este propósito, Misajín, la Torá dio las leyes para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo, para enseñarnos el camino, para adherirnos a la verdad que conduce a la corrección completa. Mediten eso.
una cuestión de esclavitud, misajín. Está escrito, si se compra un esclavo hebreo, servirá 6 años y al séptimo saldrá libre. Si entra descalzo, saldrá descalzo. Si es marido de una mujer, su mujer sale con él. Si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá descalzo. Y si el sirviente dice, yo amé a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, no salí sin buscarlo, y su amo lo trajo ante Elohim y lo llevó al altar o a la mesusa, y su amo le perforó la oreja con un punzón y fue su esclavo para siempre. Misajín, lo primero que menciona la parashá es el asunto de el esclavo hebreo. ¿Quién es ese esclavo hebreo? Por supuesto, estamos hablando de un esclavo real. Pero hoy, Misajín, cuando no tenemos esclavos, ¿qué tiene que ver este asunto con nosotros? Misajín, el esclavo hebreo es un movimiento en el alma de cada uno de nosotros, una fuerza que debe de estudiarse y saber cómo elevarse y liberarse de ella. Sí se dio cuenta que hace apenas 2 parashot aprendimos sobre un pueblo entero que salió de una esclavitud muy difícil hacia la mayor libertad, la entrega de la Torá. Elohim crió al hombre como un hombre libre. Es la única criatura con capacidad de elección, Misajín. Usted y yo. No los malajín ni los animales. Solo el hombre. Solo el hombre tiene el poder de elegir entre el bien y el mal. El rabino explica que al hombre se le asignó el papel más difícil. El hombre está hecho de todo lo que existe en el mundo. En el aspecto físico, tiene todo lo que tienen los animales. Y en el aspecto anímico, tiene todo lo que tienen los malajín. El hombre fue diseñado para realizar la obra de clarificación y solo en este mundo puede realizar estas clarificaciones. El hombre puede corregir y convertir todo lo que parece malo en bueno. ¿Sabía usted? Y entonces hay perfección en la creación, misajín. El hombre puede salir de la esclavitud hacia la libertad. ¿Sabía usted? Créalo. Tenga munaj. Pero hablemos de la raíz de la esclavitud. ¿Cómo salimos de esta esclavitud, misajín? Para resolver algo, necesitamos llegar a la raíz. Está escrito en la parashá que un esclavo era liberado por un diente, un ojo. Si su amo le hacía perder un diente o un ojo, debía liberarlo. Misajín, ¿por qué se mencionan especialmente el diente y el ojo? La verdad, Misajín, es que se refiere a todos los miembros, pero el diente y el ojo nos enseñan la raíz de todo el problema de la esclavitud. ¿Sabía usted? Misajín, en cada cosa que existe en el mundo, existe la personalidad que la trajo al mundo con sus acciones. Abraham vino, trajo bondad al mundo. Isaac trajo heroísmo, etcétera, etcétera. Can, el hijo de Noaj, es quien trajo la esclavitud al mundo al faltarle el respeto y el honor a su padre. ¿Sabía usted? Yo pienso que sí, porque sí lee, ¿verdad que sí? También hablaremos de la relación entre padre e hijo.
en el contexto de la liberación de la esclavitud después del diluvio. Se describe la embriaguez de Noaj. Dice, y se emborrachó y entró en su tienda. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos ajín que estaban afuera. Bereshit 9. Can tenía un defecto en un ojo y un diente. Miró donde no debía mirar, a la desnudez de su padre, y dijo lo que no debía decir, contándoles a sus dos hermanos lo sucedido. Can es el primero en faltarle el respeto al honor de su padre. ¿Se había dado cuenta? Misajín, en la naturaleza de la creación, un hijo está literalmente en la mente del padre, aferrado. Antes de Can, esto era cierto, pero debido a las acciones de Can, cayó de la condición de hijo a la de esclavo. Isaín, cuando Noaj despertó y descubrió lo sucedido, maldijo a Can. Le dijo, esclavo de esclavo será para su hermano. De ahí proviene, Misajín, la raíz de la esclavitud en el mundo. Esta raíz existe dentro de nosotros, en usted y en mí. Existe en nuestras Neshamó, en nuestras almas, en la suya y en la mía. Cuando nos distanciamos del honor de nuestro Abba del cielo, caemos al nivel de esclavos. Pero hablemos de saliendo de los laboratorios, Misajín. Aquí el rabino dice que la raíz de la esclavitud, un esclavo de carne y hueso a carne y hueso, no puede ser una idea divina, sino un distanciamiento de la idea divina. Dijimos, Misajín, que Elohim nos creó para ser libres. Elohim solo da libertad. Lo que está escrito en las tablas del pacto, que dice, no llames libertad, sino libertad. Tratado de Rubín, página 54a. Además, la esclavitud proviene de una maldición. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Bereshit 9? Maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para su hermano. Misaguín, todas las cosas malas del mundo surgieron de la maldición del pecado del árbol del conocimiento y luego de las acciones de Caín. El mundo entero estaba maldito hasta que llegaron los patriarcas y cambiaron la maldición. Crearon una nueva realidad donde quienes quieren aferrarse a los patriarcas pueden aferrarse de nuevo a la bendición. La pregunta sería, ¿dónde se está aferrando usted? Los patriarcas representan la Torah. Así que medite en esa pregunta. El Ranjal dice que hay un árbol corrupto del que se alimentan todas las naciones del mundo. No nos alimentemos de ahí. Y hay un árbol bueno, de ahí agarrémonos, que son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Una triada. La adicción a ella es la salida de la esclavitud, misajín. No seamos codiciosos. Misajín, para librarnos de la esclavitud hay que considerar el mandamiento de no codiciarás. Al final de la sección anterior, misajín, está escrito en los 10 mandamientos, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno,
ni nada que sea de tu prójimo. ¿Está o no está? Misajín, la fuente de todas las ofensas y pecados, para los cuales necesitamos todo el sistema legal, es la envidia y el odio. El Esforno dice que aquí, en esta sección, estamos hablando de las leyes de no codiciarás y de cómo ponerlas en práctica. El rabino explica, no codiciarás no solo lo que posee otro, sino también lo que tienes tú, porque es evidente que tus bienes no permanecerán en tus manos para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Se había dado cuenta usted? Todo le pertenece al Boreolán. Así también como un esclavo hebreo, 6 años servirá y el séptimo saldrá a buscar gratis, o sea, será libre. Incluso un esclavo que compraste con dinero y es tuyo, no lo es para siempre. La Torah dice, no eres el dueño de la casa, incluso el esclavo hebreo que compraste, el séptimo día saldrá libre. ¿Se da cuenta? Todo se queda aquí. Cuando una persona se vuelve esclava de las cosas materiales, surge inmediatamente la controversia. Una persona decide que le falta algo solo cuando ve lo mismo en los demás. Esto es lo que distingue a la especie humana de otras especies, que tienen un sentimiento por los demás, para bien o para mal. Si lo viera en su amigo, no lo necesitaría. Uno tiene una buena casa, lo tiene todo, no le falta nada. Un día ve una casa más lujosa en su amigo, por lo que siente que la necesita. Y aquí vienen los celos. Luego vienen las disputas y todos los problemas que existen. Misajín, todos los problemas en el mundo vinieron de la serpiente que envidió a Adán y a Eva. Adán, Harishon y Java. Toda la muerte y el tormento vinieron de la envidia de la serpiente o el serpiente. Pero hablemos de eliminando la fuente del problema, Misajín. Los celos pueden terminar en el pueblo de Israel de dos maneras. Una, la indeseable es cuando los gentiles vienen y nos golpean. Y entonces las diferencias entre nosotros terminan, como en el holocausto. Todos al final parecían iguales, ricos, pobres, creyentes y no creyentes. Odiar a los gentiles igual la forma en el pueblo de Israel, que se convierte en uno. En cambio, Misajín, el buen camino es como sucedió en la entrega de la Torah. El Israel estaba allí como uno solo, en Shemó 19:2. La Ejá, Misajín, la unidad, sin envidias ni egoísmo, como un solo hombre, con un solo corazón, con todo el pueblo. Todo el pueblo vio la grandeza del Boreolán y dijo, ¿por qué preocuparnos por las cosas pequeñas? Las cosas que nos hacen odiarnos. Se hicieron esa pregunta. Después de todo existe una luz tan grande y es posible aferrarse a ella. Entonces la disputa se anuló, Misajín. Comprendieron y supieron que solo hay una autoridad. Nada es mío, todo es de él. Todo es del Boreolán.
Cambiemos nuestro chip, cambiemos nuestra conciencia, Misajín. La Torá, Misajín, es el conducto hacia la libertad. Lo que recibimos en el monte Sinaí es libertad. Quien se dedica a la Torá es un hombre libre. Se dice que el bendito, el Boreolán, miró la Torá y creó el mundo. Las mismas palabras con las que el bendito, el Boreolán, creó el mundo, provienen de la Torá. En la Torá miró y vio. Esto significa, Misajín, que las mismas palabras de la creación, las 10 declaraciones con las que se creó el mundo, son palabras de la Torá. Y el Boreolán es infinito en Elohim, infinito en luz, el Ein Sokadosh. Y creó canales especiales a través de las cuales influye en esta luz, el árbol sefirótico, esta abundancia para el mundo. Esto está escrito en el sagrado Zohar, en el Zohar Hasulán, Mishpatín 12:36. El canal a través del cual pasaron las declaraciones de la creación del mundo. Es un canal de la Torah, Misajín. Toda la realidad de una persona que vive es feliz, está contenta y libre está en la Torah, porque es el canal de la vida, Misajín. Estamos en vísperas del mes de Adar, sobre el cual está escrito: al entrar a Adar, regocíjense con alegría. Tratado de Taní. Así también, Misajín, encontramos en la Parashá la preparación para el mes de Adar, la preparación para la verdadera alegría, la devoción a la Torá y la salida de la esclavitud hacia la libertad. Hablemos de 2 exámenes en el trabajo, Misajín. En conclusión, Misajín, como se mencionó, fue la maldición de Can la que lo degradó del nivel de hijo al del esclavo. El Hassal dijo que hay 2 pruebas en el servicio de Hashem, o el servicio a Hashem, la bodá Hashem. Una, trabajar sin la causa de Elohim, lo cual se llama ser esclavo. Y la otra, trabajar con la causa de Elohim, lo cual se llama ser hijo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Todos comenzamos desde el nivel de esclavos y la meta es alcanzar el nivel de hijos. El Rav Shlita explica que el hijo está conectado al padre en la raíz. Un hijo se siente tan cerca del padre que se siente seguro y protegido. Y esta es la raíz de la solución a los problemas. Porque desde este sentimiento hay espacio para ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo que no hay celos, no hay odio, no hay desacuerdos ni necesidad de estos juicios. Porque no hay conflictos, Misajín. Pero existe algo llamado la descendencia de generaciones. Y aquí, Misajín, el rabino Jaim Vital explica que en su generación la gente ya no estudia la Torah por sí misma. En otras palabras, Misajín, permanecen en el nivel de un esclavo. Una Torah que no es por sí misma. Entonces, los problemas en el mundo persisten y entonces las leyes son verdaderamente necesarias. Explica que todo el estudio de las leyes es solo la base de cómo comportarse en una sociedad reformada. Un esclavo necesita leyes porque existen a su nivel. Por otro lado,
al estudiar el ser interior, uno puede dejar de la preocupación por las cosas materiales y entrar en el estudio espiritual. Hay una mayor probabilidad de alcanzar la Torah por sí misma, alcanzando el nivel de un hijo misajín. Entonces, toda la preocupación es amar a todo Israel y no hay necesidad de leyes. Misajín, Misjaverín, necesitamos adherirnos a las leyes porque solo a través de ellas podemos ascender. Pero no debemos de olvidar que todo el estudio de las leyes tiene como objetivo mostrarnos el camino para ascender y permanecer libres para siempre. Fin del asunto, Misajín. Está escrito que Elohim, las almas de Israel y la Torá son una sola cosa, Misajín, para que haya una construcción de cosas por parte del hombre. Entonces estas tres cosas están separadas. Esta separación es la gracia de Elohim. Todos debemos trabajar para tener las tres cosas en él. Un Yehudí, un israelí completo es un Yehudí, un israelí que está conectado a las tres cosas. Pegado a Elohim, pegado a todo Israel y pegado a la Torah. ¿Las tiene las tres usted? ¿Las tengo las tres yo? Procuremos tenerlas, misajín. Dice el rabino, quien escribe al final de la parashá. 3 veces al año celebrarán una moed, una festividad para mí, dice el Boreolán. 3 veces al año. Todo su recuerdo será de reverencia ante el Adón Elohim. Misajín, uno puede ver a Elohim como un hijo ve a su padre en su día de alegría. Entonces hay verdadera alegría. A los pies se unen las tres fuentes de alegría, Elohim. Fuerza y alegría en su lugar. Primera de Crónicas 16:27. La Torah. Los mandamientos del Adón son rectos que alegran el corazón. Salmo 19:9. Y todo Israel, cuando toda la nación de Israel está unida, hay alegría plena, misajín. Porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Salmo 33, verso 1. Misajín, Misjaverín, todos estos se unen. Está la lectura de la Torah. Está la presencia de la Cajal. Y hay un encuentro visionario con Elohim. Esta es la presencia de los hijos con su padre. 6 años servirá y el séptimo saldrá libre. El milenio. El mundo entero también saldrá libre en el séptimo milenio. Y todos seremos libres. Libres de problemas. Hijos del Adón, nuestro Elohim. Hijos amados. Si te gustó este material, esta reflexión, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con todos aquellos que te lleguen a tu cabecita en este momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bendiciones. Lejitrao. Hasta la próxima.